Y a esta hora vamos a conversar con el doctor Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, sobre la situación que estamos viviendo y ver cómo también nos encaminamos a las soluciones. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de saludarlo. Doctor Gutiérrez, lo primero que le preguntaría es ¿qué tanto usted siente que es correcto cómo el Ejecutivo le ha solicitado al Legislativo esta necesidad de la cuestión de confianza? Porque es un tema de percepciones que se está hablando mucho y que yo siento que finalmente se dan como dos bandos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la opinión, si primero no se contextualiza en qué marco se está solicitando esta cuestión de confianza. Sucede que el país, la ciudadanía, el Ejecutivo, y me parece que una parte importante del Congreso, entienden que el modelo político del país está agotado, que es urgente una reforma constitucional, y lo cierto es que ha habido cierta ralentización, cierta demora en la implementación, la aprobación de las normas, tanto constitucionales como electorales, para la reforma política. En ese contexto es que el Ejecutivo, a través de 5 fórmulas legales, ha pedido un voto de confianza respecto a esta reforma política. La Defensoría del Pueblo considera que es válido, es legítimo pedir la cuestión de confianza para la reforma política. Lo que no estamos de acuerdo es en el contenido de las fórmulas legales, de lo rígido, de la manera como lo quiere plantear y los plazos que pretenden imponer. A ver, entonces nos vamos ordenando. ¿Para ustedes les parece correcto este pedido dentro del marco legal, ¿no? Y debido a la situación y al contexto que estamos viviendo y que informamos a diario. Sin embargo, lo que usted dice es que la manera y los plazos y la exactitud es lo que podría entrampar quizás que lleguemos a una solución más rápida. Lo voy a decir de una manera más puntual. El Ejecutivo está legitimado para pedir un voto de confianza por esta vocación que tiene reformar el sistema político. Eso por un lado, pero por otro lado no lo puede hacer, y me parece que no tiene base constitucional para ello, estableciendo un plazo perentorio y por otro lado estableciendo también una fórmula legal que no se puede mover. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque el Tribunal Constitucional ha señalado que la relación entre Ejecutivo y Legislativo tiene que hacerse en un marco de respeto de competencias y facultades, y es facultad y competencia del Legislativo establecer el contenido, la forma, cómo se dan las leyes y la oportunidad en que se dan las leyes. Tampoco le está facultado al Ejecutivo, al Presidente de la República, observar las reformas constitucionales. De hecho, cuando el Presidente, por ejemplo, observa una ley ordinaria, el Congreso puede recoger el contenido de esas observaciones o puede insistir y aprobar la ley. Entonces, si el Congreso puede insistir y aprobar la ley, una ley ordinaria en los términos que la ha diseñado, cuanto mayor razón para que pueda él tener total autonomía para reformar la Constitución. Esto que parece un poco técnico, no es otra cosa que la aplicación de los alcances de la Constitución. La Constitución es un estatuto de poder que organiza el poder, pero también limita o regula el abuso del poder que puede venir del Legislativo o que puede venir del Ejecutivo. Ahora, doctor Gutiérrez, si el planteamiento es así, que es muy lógico y se basa en la Constitución, ¿por qué el Ejecutivo ha utilizado este camino si es que no está, por decirlo de alguna manera, tan amparado en la ley? Bueno, esa pregunta no la puedo responder yo, pero lo que sí es claro es que también había necesidad de pedir que el Congreso tenga una mayor vocación y para el cambio y una mayor celeridad en estos cambios. Yo creo que ahora ambos poderes tienen que hacer un esfuerzo por buscar y encontrar puntos de acercamiento, puntos de encuentro que permitan salir del impasse, porque buscar y encontrar puntos de acercamiento, puntos de encuentro que permitan salir del impasse, porque nada le haría más daño al país que
un cierre del Congreso e iniciar un proceso electoral para elegir nuevos congresistas. Pasaríamos de aquí hasta diciembre sin Congreso. Esa es una señal muy negativa para las inversiones, para la estabilidad, y luego es un Congreso que tendría una vida muy corta, al cabo del cual se iniciaría otro proceso electoral de cara al 2021. En suma, tendríamos prácticamente 2 años de inestabilidad, cosa que no es bueno ni para las inversiones, como he dicho, ni para la reconstrucción, ni para nada que aterrice en los intereses y derechos de los ciudadanos. ¿Y quién debería dar ese primer paso? Es decir, porque a veces sentimos que es como un acuerdo a ver quién la jala más. ¿Cuál sería esa recomendación? ¿De quién debería de...? Bueno, yo creo que mañana el presidente del Consejo de Ministros tiene la oportunidad para dar el primer paso, para señalar, flexibilizar, reconducir los términos en que ha sido planteada esta cuestión de confianza, y yo creo que el siguiente paso lo puede dar el legislativo, señalando términos razonables para aprobar la reforma constitucional. De ahí para adelante creo que se pueden, como digo, generar ciertos espacios para también establecer cuál es el contenido de cada una de las normas. Claro, y ese contenido de las normas tienen que basarse en la Constitución. Ese contenido de las normas puede partir de la iniciativa que ha planteado el Ejecutivo y desde luego en la discusión, en el debate, puede sufrir algunas modificaciones porque tiene que ser necesariamente debatido, la ciudadanía puede participar, otros organismos del Estado también pueden participar y es inevitable que pudiera tener algunos cambios. De estos 5 pedidos que ha hecho el Ejecutivo, ¿usted tiene alguna opinión particular de cada uno de ellos? ¿Alguna recomendación de acuerdo a la experiencia que tiene y de lo que ayudaría para el país? Bueno, yo creo que no deben ser los únicos, pero desde luego hay planteamientos importantes como el financiamiento de los partidos políticos, como el voto preferencial. Pero como digo, una reforma política no se agota en estas 5 fórmulas legales. Hay que implementar otros dispositivos, pero como de lo que se trata es de que el Congreso dé gestos importantes, yo diría que las normas que tienen que ver con los procesos electorales, que tienen un límite en el tiempo, que es abril de 2020, deberían ir primero, y luego, o concurrentemente, las reformas constitucionales que necesitan 2 legislaturas ordinarias. Claro, definitivamente necesitamos una reforma encaminándonos hacia el futuro, pero como usted bien lo ha mencionado, hay que tratar de dialogar para que se lleguen a acuerdos y finalmente se respete la Constitución del Perú. Sí, sin duda, todo tiene que hacerse dentro del marco constitucional, porque de lo contrario, las señales que daríamos serían sumamente negativas. Miren, en los últimos hemos tenido 6 transferencias democráticas. Sería nefasto romper ese récord que ha conseguido el país a nuestra democracia con tanto esfuerzo y generar una suspensión del sistema democrático. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Porque ese es uno de los orgullos que se tiene, ¿no? Dentro de esta llegada del Bicentenario, de lo que ya hemos venido logrando como país, ¿no? Y es una de las fortalezas que tenemos. Sería penoso para el país llegar al Bicentenario habiendo cerrado el Congreso. Sería un paso nefasto, negativo. Yo creo que deberíamos acercarnos al Bicentenario más bien consolidando la democracia y dando señales de todos lados, del Ejecutivo y Legislativo, por una vocación de cambio en el sistema político. A veces la gente piensa que el sistema político no tiene que ver con su día a día, no tiene que ver con la salud, no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con el transporte, y claro que tiene que ver, porque si el sistema político no es un sistema político eficiente, no es un sistema político transparente, no es un sistema político que esté pensado en el ciudadano, nada de estos derechos o servicios o prestaciones se van a materializar.
Entonces yo creo que llega el momento de modernizar, de transparentar, de hacer más eficiente el sistema político, justamente pensando en el ciudadano. ¿Cuál sería la recomendación justamente para cada uno de los que usted representa, para el ciudadano? A veces leemos encuestas que dicen que la mayoría de los peruanos no les interesa la política, que no saben qué significan las reformas, y finalmente nos estamos encaminando hacia un empoderamiento justamente del ciudadano. ¿Cuál sería esa recomendación para cada uno de nosotros frente a esta crisis y esta situación? Yo creo que el desapego, el desinterés, el desencanto que tiene la ciudadanía en relación a la política tiene mucho que ver con dos situaciones. Por un lado, la manera tan distante como los sectores políticos han actuado en el ejercicio de sus competencias, sus funciones, la poca transparencia, la corrupción, la ineficiencia que hay, han significado ese desapego y ese rechazo a la política, pero también la falta de políticas que acerquen al ciudadano. Creo que los políticos o quienes han conducido el país no han entendido que el país ha cambiado significativamente, que la clase media ha crecido. Y que tenemos tecnología que todos nos enteramos de todo. Correcto. Y no han entendido que hoy el ciudadano, los jóvenes se mueven en otros parámetros y me parece que ellos están actuando en códigos que no aceptan ni entienden los jóvenes y los ciudadanos en general. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que podemos detenernos y empezar a hacer un giro para poder empezar a sintonizar y generar puentes con la ciudadanía. Así es, y también creo que el papel de la prensa es fundamental, porque muchas veces... Con la ciudadanía. Así es, y también creo que el papel de la prensa es fundamental, porque muchas veces los periodistas buscamos la primicia, la noticia, el enfrentamiento, y no nos damos cuenta que en este camino vamos llevando a la gente de un lado a otro, y al final nosotros simplemente ya fue noticia, no pasó nada, y seguimos para adelante, y la gente se queda muchas veces con estas idas y venidas de nosotros como medios de información. Si hay algo en común entre la política y la prensa es que ambos son, guardando sus respectivas funciones y competencias, ambos son espacios de pedagogía. La prensa tiene una enorme responsabilidad de instruir, de informar, de educar, y no puede renunciar a esa tarea. Y también yo digo que cada función pública, cada instancia de poder, cada funcionario tiene también una responsabilidad de actuar correctamente, pero también hacer pedagogía. No se trata de hacer lo que es más popular, se trata de hacer lo que necesita el país, aunque eso no sea popular. Seguramente si hoy día alguien dijera vamos a cerrar el Congreso, definitivamente sería muy popular, pero eso no necesariamente es lo más correcto, de hecho no lo es. También podría ser muy popular que digamos que vamos a abolir los impuestos, pero eso sería nefasto para el país. Entonces la popularidad no tiene que ver necesariamente con la visión y actuación de un verdadero hombre de Estado. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por todo lo que nos ha dicho. Yo creo que ha sido una importante llamada a la calma, a la serenidad y al diálogo fundamental para resolver esta crisis. Y, por supuesto, viniendo de usted como defensor del pueblo, tiene un peso importante y son momentos en que hay que poner calma, tranquilidad para salir adelante. Doctor Walter Gutiérrez, le agradecemos mucho que nos haya permitido esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvo con nosotros el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, en la tercera edición del informativo.